esta es sí, de hecho es la tercera vez que vamos a meditar en este pasaje bíblico, sí, hablando del capítulo 5, verso 1 al 2. Dirán algunos, ¿por qué nos detenemos tanto y no avanzamos? Bueno, tanto como en la vida cristiana, como en el conocimiento de la palabra, amado, no se trata de correr en ella. Ir, creo yo, despacio, pero seguro será la mejor garantía de saber que estamos creciendo bien. Mi amado, se decía de este capítulo 5, en estos dos primeros versículos, de ahí no nos hemos movido, nos estamos como en una especie de piscina nadando y disfrutando también de la palabra, que el pueblo que regresó de Babilonia luego de un decreto real, sí, de Ciro, el pueblo llegó hacia Jerusalén y luego de eso se puso a construir conforme a la orden que Dios había dado a través de ese rey. Sin embargo, quienes vivían en los alrededores y las naciones o las comunidades alrededores de Jerusalén comenzaron a ver con malos ojos cómo se comenzaba a edificar. Unos dijeron querer ayudar, pero la intención era otra, querían era entorpecer. Y de esa forma, mi amado, trajeron un desánimo, sí, entre el medio del pueblo, pero no por medio de ellos, sino por medio de lo que ellos hicieron juntamente con muchos principales, con personas adineradas y con jerarquía política. Comenzaron, mi amado, e hicieron una, diríamos, conspiración, enviando documentos legales, sí, hacia el reinado propiamente de Ciro, para que la obra fuera paralizada, haciendo de pronto ver a los judíos que construían el templo y las murallas como que si hubieran sido personas que se estaban sublevando en contra, obviamente, de esa monarquía. Y el rey, mi amado, que lo sucedió, porque no fue Ciro, sino el que le sucedió a Ciro, bien tuvo a bien, mi amado hermano, suspender la obra. Esa suspensión, como ya se lo ha podido anunciar, sí, duraría aproximadamente entre 16 a 18 años. Ellos quedaron paralizados. 50,000 judíos, mi amado, tuvieron que dedicarse a otra cosa. La intención inicial era ir y hacer lo que Dios había dicho. Pero ante la ordenanza de paralizar, cada quien agarró su rumbo y buscó su propio futuro, por decirlo de alguna forma, y comenzaron a edificar más bien sus propios hogares, sí, comenzaron a tener ganado, corrales y todo lo que esto obviamente demandaría. El tiempo pasó y sin embargo nadie volvió a preguntar cuándo volveremos a construir la casa del Señor. Para esto, mi amado, Dios comenzó a tratar en todo ese periodo de tiempo, Dios comenzó a tratar cerrando de a poco, como solemos decir en lenguaje cristiano, la llave de su bendición. Comenzó cada vez a apretar más esa llave y claro, si antes la bendición venía a chorro, ahora comenzaba a gotear. Sin embargo, eso que Dios había permitido, mi amado, de cerrar su bendición, no les removió a esos judíos de poder reflexionar y buscar a Dios para poder saber cuándo nuevamente se tenía que construir. Si bien es cierto, había un decreto de que la obra estaba paralizada, así como cuando saben poner en el servicio de rentas internas que está clausurado por tal o cual razón, ellos dijeron eso. Como está clausurado esto, pues no se va a poder trabajar y punto. Dios, llamado, ante la necesidad a la que se veía obviamente forzado, envía 2 profetas, como se había predicado en enseñanzas pasadas. Envía 2 profetas. Uno de ellos es Zacarías y el que más nos interesa en esta mañana es el profeta Ageo. Cuando Dios envía a los profetas, Dios sabe, mi amado, la realidad en la que se encuentra su casa, la realidad en la que se encuentra el pueblo, hablando de su pueblo, y la realidad con la que el pueblo estaba siendo confrontado a través de un decreto. Allí es donde Dios, por medio de ese profeta Ageo, mi amado, les envía, como se lee en el versículo 1, a estos profetas, y ellos, dice la Escritura, mi querido hermano,
le dieron un mensaje específico. Primer punto, a Zorobabel, que era, y ya lo vimos en enseñanzas anteriores, el líder político de Judea, y le envían también el mismo mensaje de Dios a Yeshua, que era el sacerdote o el sumo sacerdote en la parte religiosa, sí, de ese mismo pueblo. Y les dice que tienen que volver a construir. Mi amado, curiosamente, cuando uno termina de leer el verso número 2, el pueblo vuelve a la obra, vuelve a la reconstrucción como que si nada ha pasado. Y esa, mi amado, diríamos, esa motivación con la que el pueblo lo hizo, causó mucha sorpresa, sí, cuando se lee desde el versículo número 24 del capítulo 4 de Esdras al capítulo 5, cómo el pueblo cambió de parecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué necesitaron a los profetas para reactivar la obra suspendida? 2. ¿Por qué también, mi amado hermano, teniendo un decreto que no había cambiado, hicieron caso omiso del decreto y se pusieron a construir como que si el decreto no existiera? Estas situaciones, mi amado, son las que justamente han motivado a un estudio un poquito más exhaustivo de cuáles fueron las razones por las que Dios, mi amado, sí, enviando a sus mensajeros, sí, hizo que el pueblo cambiara de manera tan drástica de la noche a la mañana. Y ese mensaje, que es el que obviamente hemos venido también complementando con Esdras, que es el libro de Ageo, es el que nos hace pensar muy, mi amado, pero muy extenuadamente, sí, en qué es lo que a veces Dios tiene que hacer para que nosotros, mi amado, nos involucremos en el trabajo de su obra. Cuando yo voy, y venga conmigo por favor, y hemos leído ya por las enseñanzas pasadas, cuando yo voy al profeta Ageo, que tenemos un libro allí a bien, mi amado, sí, disfrutar en su lectura, sí, acompáñeme al libro de Ageo, al profeta Ageo, se encuentra entre Sofonías y Zacarías, y estos dos libros se encuentran en medio de la Biblia, para que se le haga más fácil detectarlo. Sí. Si usted abre la Biblia al azar, puede ser que caiga entre Sofonías, y ya por ahí usted encontrará rápidamente a Ageo. Sí. Dios le había mandado a decir a través sobre todo de este profeta. ¿Por qué? Porque el profeta Ageo fue directamente al pueblo, mientras que Zacarías fue un profeta enviado con una palabra, pero para eventos del porvenir para ese mismo pueblo. Es decir, un mensaje, por decirlo de alguna forma, futurístico respecto de las revelaciones que Dios habría de enviar. Cuando voy a Ageo, capítulo 1, mi amado, dice pues el Señor, versículo número 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciéndoles justamente a ese pueblo que estaba paralizado. Este pueblo no, dice aquí, no ha llegado aún el tiempo, ¿sí? ¿El tiempo de qué? De que la casa de Jehová pueda ser reedificada. Verso 3. Entonces vino, dice el Señor, palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y les dijo. Verso 4. ¿Puede leerlo en altavoz, por favor? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre vuestros caminos. Y recuerden lo que había mencionado acerca de la llave. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis, no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja por un pago recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Lo primero que el profeta, mi amado, que todo esto leído fue ya motivo de enseñanza, mi amado, lo primero que le dice el profeta es: miren o estimen cómo si sus esfuerzos por sus cosas en mis manos han ido disminuyendo, han ido menguando. Todo lo que ustedes pretendieron hacer durante el periodo de paralización, al dedicarse a sus propios caminos,
yo me he encargado de cerrarles, como le mencioné al inicio, de cerrarles, ¿qué cosa? La llave, de cerrarles la bendición. ¿Por qué razón, mi amado? Porque el pueblo que había regresado de Babilonia a Jerusalén, mi amado, fue de manera primordial, mi amado, hecho volver para que se pusieran a trabajar en su obra, hablando de la obra del Señor, no en sus obras, hablando de la obra de ellos. Era en razón esencial, primero tienen que atender las necesidades del templo. Una vez que lo hagan, entonces podrían organizarse, sí, para sus propias tareas. Entonces, mi amado, Dios le manda el profeta y leído lo que se ha leído, ellos comienzan, mi amado, a hacer conciencia. Por eso termina en el verso número 7, cuando Dios les dice, quiero que mediten en sus caminos. ¿Cómo están caminando? Esto, mi amado, desprendió la enseñanza pasada, porque el Señor les dijo que para poder volver a reedificar, 3 cosas se tenían que hacer. Y algo se ahondó muchísimo, sobre todo el domingo anterior. Las 3 cosas que Dios le demandó eran estas. Primera, subir al monte, ¿verdad? Se ahondó mucho en esto la semana pasada. Sí, que no se podía, mi amado, pretender volver a retomar la obra que Dios les había encomendado sin antes ellos tengan la disposición de subir al monte. Y esto obviamente, mi amado, era necesario considerar porque Jerusalén estaba obviamente situada sobre una colina. De hecho, mi amado, esa colina es la que haría de Jerusalén, mi amado, una ciudad sumamente protegida, sobre todo contra las acechanzas o poderes militares de otras naciones contra ella. Quedaba en una colina, pero esto obviamente tendría un efecto más espiritual que propiamente terrenal. Subir al monte para nosotros, mi amado, que ahondamos mucho en esto, es comenzar un ascenso en nuestras vidas. Descender es fácil, subir es muy difícil. Siempre, mi amado, cuando uno va en ascenso, habrá, como se dijo la semana anterior, un doble esfuerzo. Cuando usted está de bajada, mi amado, usted si va en bicicleta, hasta podría dejar de pedalear y la misma gravedad hará que descienda con facilidad. Pero esto a manera de ejercicio espiritual tiene también cierta similitud. Buscar de Dios, mi amado, créame, no resulta a veces tan sencillo como parece. Sí, tratar de, enfilar su vida a las disposiciones de Dios siempre será chocante, sobre todo para nuestra propia carne, para nuestros propios deseos. Siempre será, mi amado, una encrucijada poner a un hombre de acorde a lo que Dios ha demandado para ese hombre. Si usted no me va a dejar mentir, si usted es aquellos que trata de en cada día en Dios de esforzarse y de hacer su voluntad, yo le puedo hacer una pregunta muy ligera. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil se le hace, mi amado, mantener o sostener una vida de oración? ¿Qué tan difícil o fácil se le hace orar? Y cuando ora, ¿cómo se entrega usted a ese tiempo? ¿Sus oraciones son realmente representativas o son simplemente, una pastilla que la traga rápidamente con un vaso de agua? Me refiero a oraciones sin mayor fundamento. ¿Es de usted de aquellos, mi amado, que cuando quiere crecer a través de la oración se dedica realmente a concentrarse, a poder explicar a través de la oración a Dios qué está viviendo, qué está pasando, cómo quisiera ser atendido de parte de Dios, poniendo las situaciones de la familia, de los hijos, aún, mi amado, posiblemente de la ciudad en las manos del Señor? Y si acaso se acuerda de este lugar, orando para que Dios bendiga la casa del Señor, a los hermanos que somos bastantes, para que Dios también no solo me escuche a mí, sino también disponga su oído y su corazón a las necesidades de su prójimo. Mi amado, o de pronto sus oraciones son
Gracias, Señor, porque abrí los ojos, el día está bonito y me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo es su vida respecto de su ascenso espiritual? ¿Es de aquellos que se esfuerza o simplemente le gusta, diríamos, pasar de manera express? Ahora que todo en la vida se ha hecho tan rápido, ahora que vivimos en un mundo donde usted timbra algo y le vienen a dejar a la casa, en la comodidad de la casa, las cosas, y que de pronto si no se lo entregan a tiempo, hasta le podría decir al señor de la pizza, bueno, pasaron 30, yo ya no le pago. Mi querido hermano, estamos viviendo una vida tan acelerada y tan rápida, que alguien me dijo una vez, yo hablando con un venezolano, en un taller me dijo, ustedes los ecuatorianos son muy acelerados, dijo él. Un hombre que obviamente viene de otro país y que trata de ajustarse a nuestro sistema de vida. Y él dice, ustedes todo lo quieren para ayer, todo lo quieren rápido, todo lo desean de manera inmediata. El carro llega y sabe que estoy trabajando, o hay otros en cola y dice, maestro, ¿y a qué hora me atiende a mí? Digo, pero si recién llega, dice, ¿cómo lo voy a atender? Tiene que esperar. Dice, no, es que mejor vengo más rápido. ¿A qué hora vengo? Pero la cosa es que la atención debe de ser instantánea, del momento. Y rescato ciertas palabras de lo que él mencionaba, porque así también queremos vivir nuestras vidas espirituales. Todo rápido, todo fácil, sin mayor peso o, diríamos, carga posible. Pero Dios, mi amado, que no ha cambiado su método, que no ha cambiado su sistema, siempre, mi amado, vamos a tener en la vida espiritual que ir al ritmo de Dios. El hombre no le puede marcar el tiempo a Dios y diciendo, Señor, muévete, mira que estoy ocupado, que se me hace tarde, que ya entro al trabajo. Con las cosas espirituales no se puede apretar el acelerador. A veces Dios nos lleva, mi amado, en un camino o una pista muy amplia donde cualquiera que se subiera a ese vehículo dirá, aquí puedo correr. Y Dios dice, dale a 20. Pero si ahí dice 120, sí, yo dice que pues, sí, es verdad, puedes ir a 120, pero en esta pista yo quiero que tú vayas a 20 kilómetros por hora. Pero más rápido voy en bicicleta. No, quiero que vengas conmigo a mi ritmo. Subir al monte, se decía, mi amado, es todo aquello que va a demandar esfuerzo. Subir al monte es todo aquello que necesita de nuestra parte paciencia, espera, teniendo muy presente que Dios, mi amado, Dios debe trabajar en nosotros en su debido tiempo. Y nosotros, mi amado, tener justamente respecto de ello, tener toda la disposición para decírselo al Señor, diciéndole, haz con tu siervo según tu palabra. Así le dijo María al ángel, al mensajero que Dios le envió. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Y a veces esa palabra, que es la que tenemos nosotros aquí en la Escritura, amado, a veces nos pone a correr, pero a veces también nos pone a esperar. Luego de esto, para hacer ya el tema de esta preciosa mañana, no solamente Dios le dijo al pueblo que deberían de subir al monte, sino que como segundo parámetro, que será, mi amado, lo que hoy obviamente vamos a meditar, habría, dice la Biblia, suban al monte. 2, traed madera. Y luego, como tercer aspecto, era reedifiquen la casa. Espero terminar los dos hoy día. Mi amado, traed madera. Algo curioso. Cuando Dios le habló a través de este profeta a estos 50,000 y más ya personas, porque pasaron algunos años, mi querido hermano, la madera que Dios pedía para esto, mi amado, no se encontraba posiblemente no se encontraba en lugares, diríamos así, tan fáciles, de tan fácil acceso. Pero algo era seguro, pareciera ser, mi amado, o dos cosas. La primera, o que tenían que llevar a cuestas en la subida dicha madera, o 2, mi amado, tratar de ver si acaso había, porque eso sí,
Para los que han venido siguiendo el estudio del libro de Esdras, sabrán perfectamente que cuando Ciro dio el decreto y mandó al pueblo para que hagan lo que deberían de hacer, les proveyó de todo lo necesario para que ellos puedan reedificar. Y entre esas cosas, mi amado, les mandó también, ¿qué cosa? La madera para hacerlo. Algo era seguro. Dios necesitaba un medio, ojo, un medio por el cual sí trabajar en medio de ese pueblo. Traer madera, mi amado. Ese punto, hoy por hoy lo quisiera en Dios, diríamos, ampliar. ¿Qué representaría respecto de esto? Mi amado, la Biblia dice, quisiera por favor que usted me acompañe y venga conmigo, mi querido hermano, al libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Libro de los Hebreos. Quisiera darle a través de este texto la pauta para brincar o para ir en ascenso al segundo punto. Dice el Señor, Hebreos capítulo número 12, verso 12 al 13, dice el Señor, por lo cual, hablándole justamente pero a la iglesia, dice el Señor, ¿qué quiere Dios allí? Hebreos 12, de 12 al 13, dice el Señor, por lo cual, levantad las manos que estaban caídas, las rodillas paralizadas, y hagan, dice el Señor, haced sendas derechas, o lo que es igual, rectas, para vuestros pies. ¿Para qué? Para que lo cojo, es decir, para lo que yo sé que está todavía, no correcto o no recto en tu vida, no se salga del camino, sino más bien para que pueda ser, dice la Biblia allí, sino para que sea sanado. El pueblo, mi amado, en 16 años posiblemente, ya no tenía el ánimo, ni el deseo, ni la voluntad de volver a la obra. Sin embargo, la exhortación los hizo reflexionar. Pero de la reflexión a la acción hay un largo, o un profundo abismo. Todo el mundo le puede decir, no, tranquila mamá, yo voy a estudiar. Sí, porque ese 5 que has sacado, te va a llevar posiblemente a perder el año. No, tranquila, que yo voy a estudiar. Y él podría llegar a reflexionar por lo que usted le ha dicho, porque le ha mencionado de que si no cambia su forma de asumir su rol frente a los estudios, usted posiblemente le dirá, te voy a castigar, no te voy a dar permiso a ningún lado, te voy a quitar el celular, bueno, y muchas otras cosas más. Y frente a ello, él diría, no, yo voy a estudiar. Pero usted se quedaría conforme solamente con esa palabra. O trataría junto a esa declaración, constatar de que realmente exista de parte de ese muchacho el compromiso de cambiar su forma de asumir su rol dentro de los estudios. Le aseguro que un padre no descansaría, por lo menos estaría respirándole, como suelo decir yo a veces, respirándole, ¿qué cosa? En la nuca a su muchacho y decir, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Y qué hace ese celular ahí? Presta para acá, yo te lo tengo, te lo devuelvo en la noche o te lo devuelvo el fin de semana. Y así, mi amado, usted estaría, diríamos, vigilante de las acciones de este. Una vez que el pueblo, mi amado, recibió la exhortación, Dios quiso ser vigilante. Claro que sí, porque cuando le solicitó traer madera, mi amado, esto tiene una gran representación. ¿Y a qué me refiero? Cuando vuelvo al segundo libro, pero de los Reyes, quiero tomar un caso. No hay nada mejor en la Biblia que poder, mi amado, ver la acción de la palabra a través de ejemplos. Y dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, algo muy especial en el verso 13. Cuando hay disposición en la subida, mira, vas a encontrar muchas facilidades. Mira lo que dice el Señor. Verso 13, la historia remarca, entre Giesi, Eliseo, y ayer se hablaba acerca de esto también, y de la tsunamita. Dice el Señor allí, dijo él, entonces a Giesi, ese término él significa Eliseo. Le dijo Eliseo entonces a su sirviente Giesi, dile
¿Hablando de quién? De esa mujer que los había atendido con mucha solicitud. ¿Qué había hecho esta mujer? Mi amado, ellos siempre pasaban por un camino y en ese camino había una casa y en esa casa había una parejita. Mi amado, que cada vez que veía que pasaban Eliseo y Giezi le decían: ¡hey, no se vayan! Es muy tarde, el camino es largo, entren, descansen en nuestro hogar. Siempre hacían lo mismo. Luego, mi amado, la mujer le dice al marido: estos dos que pasan por este camino, sí, creo yo que deben de ser atendidos. Mira que ya los atendían. Creo que deben de ser atendidos de una mejor manera. El esposo posiblemente dijo: pero si ya los atendemos. Sí, pero algo más podemos hacer. Y si, ¿qué quieres hacer, mujer? Mira, arriba tenemos una terraza, hagámosle un cuarto. Pongámosle una cama, póngale un velador, si gusta le ponemos un baño, si le ponemos lámpara, un colchón confortable, sábanas limpias, algo para poder taparse. Dejemos un cuarto para hospedarlos. Ay, decía él, ¿no? Pero seguro, sí, hagámoslo. Y amado, hicieron aquello. Cuando Eliseo volvió a pasar con su sirviente, mi amado, porque muchas veces pasaba, parecía ser que por ahí pasaba la ruta del colectivo y siempre pasaba por ahí. Entonces, mi amado, un día la mujer le dice: vengan, tal cual como era su costumbre. Y ya creo yo que Eliseo estaba en confianza. Le decía: bueno, vamos, porque ahí siempre nos atienden bien. Hay cafecito en la mañana, con pancito, con queso, mantequilla. Entonces, nos atienden bien, vamos, le dijeron. Y se metieron otra vez a la casa. Pero en esta oportunidad, no entraron posiblemente al lugar acostumbrado, sino que ya le tenían lista una habitación con todas las comodidades posibles, las de la época. Cuando él, mi amado, percibe esto de esa mujer, vio, mi amado, su interés por querer atenderlos. ¿Qué es lo que quiero extraer hasta este momento? Cuando Dios ve que tú estás interesado en buscarlo, Dios, mi amado, será recíproco contigo. Cuando Dios vea que tú estás dispuesto a subir, Dios no te va a dejar si con las manos, diríamos, paralizadas. Y eso es lo que le va a decir Eliseo para que Giezi le haga saber a la mujer. Y le dice: dijo entonces él a Giezi: dile, he aquí, tú has estado, y puedes subrayar esta parte, solícita por nosotros. Ojo con esto. Tú has estado solícita por nosotros. Es decir, tú has estado preocupado por nosotros. Mira, mi amado, cuando tú buscas de Dios, Dios no es ajeno a que pese a tus impedimentos, tus crisis, tus dificultades, Él sabe el esfuerzo que tú estás haciendo para buscarlo. Y Dios, así como se lo dijo a esta mujer a través de un profeta, Dios te dirá a través de su espíritu: yo veo cómo cada día tú te levantas a buscarme. Estás solícito por tener una conversación conmigo. Estás solícito de poder, aún hasta enfermo o enferma, sí, vencer tu descanso, de ponerte de rodillas e invocar mi nombre. Y dice el Señor: has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Y me interesa mucho, mi amado, lo que dice aquí el Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Mi amado, traer madera, volviendo al texto de Ageo, traer madera, mi amado hermano, es justamente aquello que tienes que llevar a Dios. Ojo, que tienes que llevar a Dios para poder, antes de hacerlo, que tienes que llevar a Dios para poder, mi amado, iniciar, sí, la obra que Dios te demanda. Dijo en su debido momento el salmista David: yo no vendré al Señor sin sacrificio que no me cueste nada. Y querido hermano, Dios sabía que su obra en Jerusalén necesitaba ser iniciada, pero también sabía que para poderlo hacer necesitaba la materia prima para poder trabajar. Se necesitaba, mi amado, la materia prima. Y una de ellas, porque claro, el templo inicial no habría de ser ni la sombra del templo
que ellos habrían de construir. El templo que hizo mi amado Salomón era un templo lujoso, un templo, mi amado hermano, digno de un rey. Pero el templo que este pueblo habría de construir ya no tendría los mismos elementos ni la misma estructura glamurosa como Salomón lo había levantado. Pero Dios había prometido a través del profeta, no Ageo, del profeta Zacarías también. Porque los dos, mi amado, fueron enviados para esto. Él les dijo, la gloria de este templo, aun cuando sea sencilla, la gloria de este templo será mayor que el primero que tuvieron. ¿Por qué, mi amado? Porque la casa del Señor, mi amado, no se la cuenta o no se la, diríamos, elogia en función de lo que contiene, sino de quién ministra en él. Y si Dios está allí, mi amado, así sea una casa de caña, Dios puede con su gloria llenar y trascender, mi amado, aún en la sencillez, su majestuosidad, cuando hay un pueblo que quiere adorarlo en espíritu y en verdad. Aleluya. Quiero que traigan madera. Mi amado, segundo punto. Tú tienes que llevar algo cuando vas, sí, de subida. Ya en la cumbre, mi amado, no podemos llegar con manos vacías. Ya en la cumbre, mi amado, estando arriba, no podemos, mi amado, insisto, llegar a Dios con manos vacías. Y no me refiero a dinero. Me refiero sobre todo, sobre todas las cosas, a la disposición que Dios, mi amado, necesita para poder usarte. Puedes, mi amado, tú puedes, sí, involucrar tu voluntad. Tú eres la madera que Dios necesita para poder trabajar. Tú eres, mi querido hermano, el instrumento que Dios necesita. Dios no necesita, mi amado, de talentos o virtudes que yo pudiera llegar a desarrollar en mi vida. De hecho, como decía ayer el predicador, si algo inservible Dios llamó. Él decía de sí mismo, un hombre tartamudo, un hombre que no tuvo la habilidad, más bien que siempre sentía de sí mismo vergüenza, siempre sentía de sí mismo, sí, de pronto ante sus propios ojos, ser menoscabado por sus defectos. Pero Dios necesitaba esa materia prima para poder trabajar. Mi querido hermano, Dios necesita, sí, tu madera para poder trabajar. Tú eres la madera en las manos de Dios. Siempre hemos dicho que el Señor es nuestro carpintero y nosotros somos posiblemente su tabla. O Él es el alfarero y nosotros su barro. Él, mi amado, sí, es el que tiene que forjar la vida de cada creyente. Subido allá, ya dispuesto, mi amado, a encaminar nuestro deseo, nuestra mente para poder buscar de Dios. Nuestro cuerpo también tiene que estar disponible. Dios no podrá edificar tu vida si tú no le das permiso para que Él haga de ti como Él bien le pareciere. ¿Con qué disposición, mi amado, subimos a buscar de Dios? ¿Con qué disposición? Mi amado, yo podría pasarme orando toda la noche, y no por ello ser edificado, y no por ello ser bendecido. ¿Por qué, mi amado? Porque si mi oración no lleva un compromiso, de nada me sirve. Quiero que esto usted sí lo realce. Si mi oración no lleva un compromiso, insisto en esto, mi amado, de nada me sirve. Quiero que usted entienda, mi querido hermano, que la obra del Señor, el camino del Señor, más allá de su obra, el caminar con el Señor, mi amado, nunca ha sido un caminar sin poder llevar fruto. Yo quiero que me acompañe, mi amado, a la Biblia. Ven conmigo, por favor. Vayamos a los evangelios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, dice el Señor en el versículo número 8. Verso número 8. Dice el Espíritu Santo, en esto, mira, ya lo tiene, mi amado. Dice el Espíritu de Dios, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, mi amado? ¿En qué? En que llevéis. Debemos de llevar, mi amado. Si vamos a buscar de Dios, debemos de llevar mucho, dice allí, mucho fruto. Mira, yo reconozco que a Dios
a Dios el hombre va con manos vacías. Porque así venimos al Señor. Sin nada. Más bien con temor, con vergüenza. Venimos a Él, mi amado hermano, sin ningún tipo de capacidad. Más bien venimos enfermos, dolidos, amargados, torturados por las dificultades. Así venimos a Él. Pero aún así, Dios, mi amado, sabiendo en la condición que venimos, Dios nos recibe. Dios nos recibe. Dios, mi amado hermano, extiende sus manos y nos dice, ven. Porque así tu papá o tu mamá te digan que no te quieren, dice el Señor, yo con todo te recojo. Ven para acá, dice. Y así, mi amado, en la condición en la que estamos, Dios nos acepta. Pero también Dios sabe, mi amado, que una vez venidos a Él, Él se encarga de restaurar nuestra vida. Él se encarga de darnos valor. Él se encarga, mi amado, aún de suministrar lo que no tengo. ¿Y qué es lo que no tengo? La capacidad de poder, mi amado, sí, agradarle. Pero Él me la va dando. Poco a poco, día a día. ¿De qué forma? Cuando me dispongo a subir al monte. Pero Dios sabe, mi amado, que así como en la vida, sí, también todo tiene un tiempo. Hay un tiempo para mi crecimiento. Hay un tiempo para mi preparación. Hay un tiempo, mi amado, para mi capacitación. Y luego de ese periodo, así como pasan nuestros hijos, ellos tienen un tiempo para prepararse, ¿verdad? Tienen un tiempo para instruirse. Usted tiene y le dedica su tiempo para que ese periodo, con su ayuda, mi amado, ellos comiencen a adquirir conocimiento. Pero luego terminará ese tiempo. Y todo lo que ellos han aprendido, luego tendrán que llevarlo ¿a dónde? A la práctica. Pasarán de ser estudiantes a ser, mi amado, profesionales. Pasarán, mi amado, luego de ser académicos, sí, pasarán, mi amado, a la praxis, como se dijo en algún momento. Ahora ellos, mi amado, ya no estudiarán. Ahora ellos van a desarrollar su profesión de estudio. Y ahí, mi amado, ahí ellos recién verán qué cosa, fruto. Dirán, ahí es donde ellos dicen de jóvenes adultos, dirán, mamá, te agradezco por las palizas. Gracias porque no me dejaste, sí, tras la palanca del Play 4, tras la pantalla del Free Fire, te agradezco. Porque hoy por hoy ni el Free Fire ni el Play 4 me dan de comer, ni sostiene a mi familia. Ha sido tu esmero, tu dedicación, mi esfuerzo, claro que sí. Y mi búsqueda para ahora poder decir que puedo sostener un hogar y puedo darle la seguridad que tú mismo también a mí me brindaste. Mi amado, Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos capacita, nos da todo lo necesario, pero después me dice, quiero que vengas, pero no vengas con las manos vacías. Quiero que traigas madera. Ya de por sí, mi amado, subir es difícil. Y subir con una carga lo es más todavía. Pero Dios sabía, como hay quienes saben decir que del mismo cuero salen las correas. Sí, y es de nuestras vidas que Dios va a hacer, mi amado, sí, que salga el fruto. Dice la Biblia, si ustedes, si quieren glorificarme, verso 8, si realmente quieren honrarme, porque glorificarlo es honrarlo, mi amado, al Señor. Dice, si quieren glorificar a mi Padre, si en esto Él se glorifica, en que llevéis mucho, no poco, mucho fruto. ¿Sabes por qué pide mucho fruto? Porque luego de que Él, mi amado, me coge a cargo, mi amado, Dios no es como suele ser de pronto un artesano terrenal, que Él hace lo que tiene, Él hace todo pero con lo que tiene. Cuando usted lleva un carrito viejo a reparar, si usted le dice, mire que le suena acá, que no desarrolla y todo, usted le pone todos los males. Y el mecánico le dice, mire, pero el carrito ya es viejo, ya dio su potencial, o sea, ya no le pida más. Pero si me lo puede decir, sí, tranquilo, que por lo menos usted meterá la llave, le da encendido y va a arrancar. Entonces, mi amado, ojo, a diferencia de eso, Dios con nosotros no nos trata como carro viejo.
aun cuando vengamos bien achacados, bien acabados y sumamente desbaratados. En las manos de Dios, Dios, mi amado, no arregla, Dios hace nueva todas las cosas. Dios pone motor nuevo, ¿sí? Fuerzas nuevas. Pone de su espíritu, mi amado, en nosotros. Y si eso es así, Dios, mi amado, sabe el potencial que usted y yo podemos dar. Y Él ha dicho en su palabra, poco fruto mis hijos no pueden dar. Ellos pueden, porque yo me he encargado de restaurar sus vidas. Ellos pueden darme mucho, mucho fruto. Amén. Mucho fruto. Dios, mi amado, creo yo, que no trabaja en nosotros para recoger migajas. Yo creo que Él trabaja en nosotros para poder ser árboles con mucho fruto. Tanto que otros pueden venir a ti y comer de ese fruto. Porque venimos a Dios completamente secos. Venimos agrietados de esa sequedad. Pero luego del proceso del subir, mi amado, vienen otros a beber del agua de la vida que Dios derramó en nuestros estanques. Mi querido hermano, glorificar al Señor es llevar mucho fruto. Y de esa forma, como lo dice el texto, poder llegar a ser, ¿qué cosa? Sus discípulos. Un discípulo es un seguidor acérrimo de su maestro. Mi querido hermano, dice aún también la palabra del Señor. Ven conmigo, por favor. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, para no abrir mucho de ese libro. Juan 1, verso 16, ¿lo encontró? Dice, porque de su plenitud, Dios no es egoísta. Mira lo que dice el texto. De su plenitud, ¿qué dice el Señor? Sí, cambiando el orden de los factores que no altera el producto, dice, todos tomamos. O tomamos todos. Es decir, que lo que de Dios se puede, mi amado, ver, Dios, sí, de Dios se puede también tomar. Tú ves que Él es poderoso, de ese poder tú puedes tomar. Sí, mi amado. Tú ves que Él es fuerte, de esa fortaleza tú puedes tomar. Tú ves que Dios es amor en esencia, de ese gran amor, de ese amor tú puedes tomar. Porque eso se debe de reconocer en la vida cristiana. Venimos desamorados, somos ingratos, iracundos por naturaleza. Y Dios cambia el corazón de ser insensibles a ser sensibles. ¿Por qué? Porque Dios es sensible. De ser implacables a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios es lleno de misericordia. De ser impacientes, mi amado, a ser pacientes, porque Dios es paciente. De esa plenitud todos tomamos. Y aún más dice la Biblia, y gracia sobre gracia. Todo está en la mesa de Dios. ¿Pero para quiénes? Para quienes desean acercarse a Él y participar de Él. Traer madera era ser participante de Él. Tú no puedes venir a Dios solamente con tus buenas intenciones. Tienes que traer madera. Dicen por allí que los guayaquileños son madera de guerrero. Dicen, no sé. Del dicho al hecho hay bastante trecho. Mi amado, yo creo que nosotros somos, mi amado, madera de Dios. Somos, mi amado, un medio por el cual Dios puede hacer de nosotros un precioso mueble, donde muchos puedan venir a descansar. La Escritura, mi amado, sí, nos da un aliciente. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1 al 3, dice el Señor, sí, Isaías 55, verso número 1 al 3, mira, poder venir a Él y mi amado, y ser de Él bendecido es ilimitado. Dice ese texto, este texto es preciosísimo, dice el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen cómo obtenerla por el precio, por el dinero, dice el Señor, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero.
dinero, sin precio, vino y leche. Y hace la pregunta el Señor, la interrogante: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen vuestro oído, venid a mí, oíd, y viviará vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Como por 5 oportunidades, Dios llamando: venid, 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 vamos, vengan, vengan. No tienen, no importa, yo no les cobro, es gratis. No sé si por esta razón la gente no valora, porque a veces lo gratis no es valorado, ¿verdad? No es valorado. Si a alguien le regalan algo, mi amado, y lo rompe, dice: no me costó. Pero el problema es que el regalo que tú y yo recibimos sí tuvo precio. El precio de nuestro amado Redentor Jesucristo. A Él le costó su vida, mi amado, para comprarte a ti. Tú eres, mi amado, tú le saliste carísimo al Señor. Diría cualquiera dentro del matrimonio: este no vale ni 2 reales. Y Cristo dice: no, ¿cómo que no? Mi sangre valió este de aquí. Pero yo no hubiera pagado nada. Bueno, eso tú, pero yo sí, porque yo lo creé. Y ha sido hecho conforme a mi imagen y mi semejanza. Por último, dentro de este requisito, no solo había que subir, no solo había que traer madera, había que reedificar la casa. A la larga, mi amado, a la larga, Dios nos quiere involucrados en el trabajo. A la larga, hermano. Un creyente que no está identificado con la prioridad del reino, ¿qué objeto tiene de haber sido llamado? Un estudiante que ingresa a un aula, a un centro educativo, si no cumple su tarea, si no entrega sus deberes, ¿con qué objeto está ahí? Si usted hace vida de hogar y no cumple su rol, ¿para qué hizo ese hogar? ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué entonces se casó? ¿Cuál es la función esencial? Sino más bien, compartir, forjar en ese matrimonio, en ese hogar, en esa casa, a través de sus responsabilidades, ¿sí? En el tema propiamente de crianza, en el tema propiamente de responsabilidad de sostenimiento, obviamente en el amparo que usted debe de darle y protección a su esposa, hablando del hombre. Tenemos un fin. ¿De qué, mi amado, nos sirve si diríamos venir a una iglesia y no estar identificados con ella? O venir a los pies de Cristo y no estar, mi amado, identificado con la voluntad primaria, ¿sí?, de ese Señor al que hemos venido. ¿Y cuál es la voluntad primaria de Dios? Ir y predicar este evangelio. Compartir este evangelio. Ser creyentes, mi amado, no solamente debe de quedar en mí, debe de salir de mí. El Señor quería a su pueblo, no solamente que suba a verlo, no solamente que ellos sean la materia prima que Dios pueda usar, sino que tendrían a la larga, como fin de todas las cosas, tenían que volver a reedificar lo que habían dejado botado. Mucha gente deja botadas cosas. Cosas que, por cierto, no las desechan, las guardan. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas guardadas, inconclusas por hacer? Hay gente que dice: ahí tengo una moto, la voy a comenzar a arreglar, y la tira al patio, bien empeñoso, mi amado, compra lija, pintura, grasa, y está que le da y le da y le da y le da, hasta que un momento sí se canse y dice: mañana sigo, pero desde que la termino, mi amado. Mañana de pronto llegó algo a tu vida, llegó una nueva responsabilidad, te nació un hijo, qué sé yo, te extendieron el horario de trabajo, cosas semejantes.
Y tú dices, ¿y la moto, papá? ¿Y la moto? Tranquilo, que apenas tenga tiempo la agarro. Y cuando te das cuenta, mi amado, ha pasado meses, años. Y cuando levantas el plástico, ¡ay, Señor amado! Lo cierras nomás. Porque el óxido está que se la come viva. Pero no la botas, no la vendes. Porque tú sigues en tu interior diciendo, cualquier ratito la agarro. Así como cuando me dicen a mí, venga a la iglesia, cualquier ratito voy, pastor, cualquier ratito. Van pasando 3 años y cualquier ratito voy. Se los llama a servir. Dice, sí, pastor, espéreme un tiempito nomás, que yo ya arreglo esto, como que si estuvieran atando cordón de zapatos. Lo arreglo y vengo. Mi amado, no nos hagamos los tontos en esta parte. El fin de tu presencia, de tu llamado, de tu enfoque en la vida cristiana, es, mi amado, construir tu vida. Construir el reino de los cielos en esta tierra. La iglesia primitiva tenía muy presente esto. Muy presente. La iglesia primitiva, mi amado, oraba diciendo por sus apóstoles, por sus enviados. Decía, Señor, danos la facultad de poder predicar tu palabra con denuedo. Danos la facultad de poder orar y de poder ver milagros mientras predicamos en el nombre de Jesús. La iglesia, mi amado, no se quedó de brazos cruzados. La iglesia, mi amado, sufrió mucho por esto, porque sí, es verdad. La obra de Dios, mi amado, no es necesariamente una obra recompensada en la tierra. Ayer decía el predicador, dejé paralizado mis estudios. Y luego me tocó confrontar entre si estudiar lo secular de lo que el estudio universitario o estudiar teología. Y me gustó mucho la ilustración que él decía. Sí, y yo buscaba en el periódico, ¿quién buscaba teólogo? ¿Quién buscaba a alguien espiritual? No se encuentra en los clasificados. Se busca hombre que estudió la Biblia. No, ¿verdad? No hay. Más bien cuando yo, y está en caso personal, cuando yo voy al SRI, la otra vez que fui a sacar eso de la firma electrónica, me preguntaron, ¿a qué se dedica? Soy pastor, sí, pero ¿a qué se dedica? ¿Y sabe por qué me lo dijo? Yo le pregunté, ¿pero por qué no pone esto? Y ella lo dijo con sinceridad. Creo que no me ha mentido. Me dice, lo que pasa, y me viró así la pantallita, mire, cuando yo le doy clic aquí en oficio y ocupación, no sale pastor. Así que busque otra cosa. Tuve que sacar una credencial vieja, que ya no la uso. Decía, bueno, yo era asesor de seguro. Ah, ya, eso sí. O sea, es decir, que lo que hago no vale, no sirve. Me daban ganas de ir a traer un curita para ver si le decían lo mismo a él. Ahí sí sirve, digo yo. Mi amado, lo espiritual no es valorado, pero lo espiritual es lo que a Dios más le interesa. Amén. A Dios es lo que más le interesa. Y te digo algo, nuestra sociedad, que tiene en poco lo espiritual y tiene mucho interés en lo terrenal, mi amado, ha perdido hoy por hoy todo su valor por cómo se está viviendo o por cómo vemos que nuestra sociedad, mi amado, está siendo encaminada. La gente necesita el valor espiritual en su vida. Nuestros hogares, aún sin haber conocido a Cristo, tenían un fundamento bíblico más fuerte que el de hoy. A su manera, mi amado, todo niño por lo menos sabía de memoria el Padre Nuestro. ¿Me entiende? Sí. Diríamos así, nuestras generaciones pasadas, mi amado, tenían más temor de Dios. Dios necesita, mi amado, que reactivemos ese temor. ¿A través de qué? De la búsqueda, pero también a través del servicio. La Biblia dice, para concluir en esta parte, reedifiquen la casa. Aquí hay una importancia muy profunda. En el libro de Habacuc, que sí existe,
Aclaro por si acaso, ¿no? En el libro de Habacuc, en el capítulo 2, verso 12 al 13, Dios tiene una profunda preocupación por cómo queremos construir. Cuidado eres de los que construyen negativamente tu vida. Cuidado, mi amado. Dios no lo quiera. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 12 al verso número 13, dice el Señor: ay del que edifica la ciudad, pero ¿a costa de qué? Con sangre, es decir, con violencia. Mira, ya lo encontró Habacuc. Tranquilo, si no lo encuentra, sí, búsquelo en la casa, ¿sí? Igual lo estamos leyendo. Sí, Habacuc capítulo 2, verso 12 al 13. Dice el Señor: ay del que edifica la ciudad con sangre, y el que funda, dice aquí, y del que funda una ciudad, pero ¿con qué? Con iniquidad. Yo puedo tomar esta referencia, mi amado, y pasarla directamente al plano familiar. ¿Cómo tú edificas tu hogar? ¿Con violencia? ¿Con griterías? ¿Con maldiciones? Hay mucha gente que no sabe vivir en el matrimonio, no sabe vivir en el hogar. No puede haber un día que no haya paz. No puede haber un tiempo en el que no haya tranquilidad. Siempre hay problema. Siempre hay, mi amado hermano, el alboroto, diríamos así, de la gritería, de la maledicencia. No se sabe vivir. Mi amado, cuando Cristo viene a tu hogar, viene a tu vida, mi amado, viene a traer paz. ¿Verdad? Viene a traer paz. Puede ser que al inicio no la haya, pero como estás en el proceso de subir y estás, mi amado, trayendo tu madera, tu vida para que Dios la use, amado, en algún momento esa realidad de pronto nefasta que vives, amado, va a tener que ir dando sus luces. Va a tener que ir dando sus giros. De pronto, no lo sé, mi amado, en el transcurso del tiempo, de pronto los hijos dirán: mi papá hoy se ha levantado de buenas. Porque ahí, mi amado, créame, a veces parece mentira, pero uno escucha, sí, a veces hasta las vecindades, que apenas el gallo canta, sí, se escucha a la madre y dicen: ¡ay, levántase, muchachos! No dicen buenos días, Dios me los bendiga, qué lindo día, qué mañana tan hermosa. No, mi amado. Entonces, yo no sé, esto nunca pasa aquí, esto pasa por mi barrio nada más. Yo sé que sus hogares son modelos, pero edificar una ciudad con violencia, mi amado, no es la edificación que Dios quiere. Mira, el ser grotescos, duros y severos, no es sinónimo de autoridad. Yo creo que más se gana con amor que con guerra. Sí, mi amado, más tú ganas involucrando, sí, de manera efectiva tus sentimientos en un hogar, que más que tu prepotencia. No pienses que tus hijos, mi amado, te admiran más porque eres el, como dicen por allá afuera, el macho alfa de la casa. ¿No crees que porque alzas más la voz hay más respeto? No, mi amado. Yo prefiero 1000 veces que me obedezcan por amor que por temor. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo hacen por temor, hacen lo que yo les digo. Pero cuando lo hacen por amor, hacen más de lo que yo les digo. Tú le dices a un hijo retándolo: alza eso y limpia. Y él va, alza y lo limpia. Pero cuando ellos, mi amado, por amor hacen las cosas, no solo que alzan eso y lo limpian, sino que también limpian lo que han alzado. En el temor la gente hace lo que se le dice. En el amor la gente no tiene límites para hacer. No tiene límites. Por eso, mi amado, el que quiere edificar su vida, tiene que edificarla en el amor del Señor. Porque cuando uno se predispone por amor a hacer las cosas, no hace lo que Dios le pide. Ese hombre camina, como dijo Jesús, la otra milla.
No solo entrega la capa, sino también la túnica. Hay que edificar, hermano. La Escritura bien nos hace saber, aún más, mi amado, en Proverbios, me encantó este texto, Proverbios 24, verso 3 al 4, avanzo, dice, con sabiduría se edificará la casa. Sí, precioso texto. Proverbios 24, verso 3 al 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Si tú te das cuenta, en ese texto se mencionan tres cosas que son intangibles. Tres cosas que son intangibles: sabiduría, prudencia y ciencia. Pero cuando usted quiere edificar algo con palo, con látigo, con insultos, con groserías, la gente hará, pero no valorará. Mira la forma en la que se hacen o se deberían de hacer las cosas que Dios, mi amado, necesita en las que tú estés involucrado. Necesitamos edificar, hermano. Y si hemos dejado botado algo espiritual, necesitamos retomarlo. Necesitamos retomarlo. Dios nos está llamando, mi amado hermano, ¿sí?, a golpear conciencias. Por eso el Señor empezaba diciendo, mediten en sus caminos. Mediten cómo viven. Dijo alguien alguna vez, pastor, yo ya me salí de acá, hablando de un trabajo. Me han sacado el aire y estoy mal pagado y estoy enfermo. Creo que será mejor iniciar mi propio negocio. Y yo le digo, ha hecho bien, pero no descuide en medio de ese proceso, sí, lo que usted también tiene que y debe de hacer para el Señor. Mi amado, dice pues el Señor en la primera carta a los Corintios, es un texto que va de cajón, como dicen algunos, capítulo 3, verso 10, y Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, dice el Señor, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Mira lo que decía Pablo de sí mismo. Yo, como perito, no perrito. Perito es entendido en la materia. Yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento. Y otro, ¿qué hizo? Edificó encima. Pero, y subraya esa última parte, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada quien tiene una base. Alguien, de seguro, Dios usó para que te hiciera venir a los pies de Cristo. Si tú eres de aquellos que ya has aceptado a Cristo, alguien ya puso el fundamento. Luego, como lo dice el mismo texto bíblico, mi amado, si otro posiblemente puso sobre ese fundamento las bases. ¿Tú sabes lo que es un arrepentimiento? Creo que reconoces, sí, lo que es un bautismo y los dones que el Espíritu de Dios manifiesta a través de una vida que ha empezado a, diríamos, ejercitarse, pero te has quedado ahí. Eres, de hecho, una persona con mucho conocimiento, pero con pocas probabilidades de ponerlo en la práctica. Entonces el apóstol Pablo dice, a ver, señores, las bases, tanto del fundamento como de lo más elemental, lo que se denomina como el ornamento propiamente, ya está ahí. Ya está ahí. Ahora, a ustedes, cada uno les toca
sobreedificar. Es más o menos como lo que hace un banco cuando da una vivienda, cuando son de carácter popular. Ellos, mi amado, te entregan las llaves en un terreno y de pronto en ese terreno puesta una casita que tiene así entregaron, me acuerdo, las casas en Sauces, 2 de frente por 3 de fondo. Vaya casa. 2 de frente por 3 de fondo. Relativamente era una caja de fósforo. Y a eso se le mermaba el espacio del baño y de un pequeño mesón con un lavaplatos. Cosa que si usted entraba con una cama, ya no entraba más. Y diría cualquiera, ahí está. ¿Quería terreno? Tiene terreno. ¿Quiere casa? Ahí está la casa. Tenga las llaves. ¿Quiere más comodidad? ¿Quiere darle a su familia amplitud? ¿Quiere darle espacio? Sobreedifique. Sobreedifique. Y claro, uno se acercaba y decía, uno así paseaba en la casa, no uno iba así, está bonito. Y ya. Sí, hermano. Uno paseaba como que de este pilar a este pilar, así, tal cual como se ve aquí, así. Este cuadradito, así. Está bonito, decía. Y aquí queda el baño. Sí, daba la vuelta. Y aquí queda el baño. Y daba la vuelta. Y aquí queda el baño. O sea, todos los lugares que conducían al baño. En la vida cristiana pasa algo semejante. ¿Por qué le digo esto? Porque con el pasar de los años siempre estamos ahondando en las mismas enseñanzas de siempre, pero no asumiendo las mismas demandas de siempre. Y ahí hay una gran diferencia. Si usted solamente se limita a venir a las enseñanzas, ¿y de qué hablaron hoy día? Del arrepentimiento. ¿Y de qué hablaron mañana? Del bautismo. ¿Y de qué hablaron mañana? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué hablaron? Del amor de Dios. ¿Y de qué hablaron mañana? Del juicio venidero. ¿Y de qué hablaron mañana? Del Apocalipsis. ¿Y de qué? De Daniel. Pero si usted solamente se ha limitado a hacer un depósito, el agua depositada sin movimiento tiende a ¿qué? A bombarse y hasta malograrse. Por algún lado de su vida tiene que haber, mi amado, algo que permita que esa agua esté en movimiento. Su vida tiene que estar en movimiento. Solo así, como si usted ve en las piscinas, cuando el agua está en movimiento, diríamos, está viva, por decirlo así. No está estancada, no está muerta. Porque algo muerto, mi amado, hasta el agua estancada, lo único que sirve es para hacer cuna de insectos y de enfermedades. Mi amado, si usted se estanca solamente con el conocimiento que Dios le da y trata de pronto de mover esa agua con un gloria a Dios, con un salto en una alabanza, mi amado, el agua salida de aquí volverá a estar estancada. Tiene que hacer fluir lo que Dios le ha dado. Y eso solo lo va a lograr cuando usted comience a edificar. Tiene que edificar. La Biblia decía en ese último verso, en la parte final, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando vuelvo al libro de Ageo, ahí en el capítulo número 1, en el verso 8 que decía, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Mira, terminado, por decirlo de esta forma, terminado el proceso, ya el hombre no hace nada. Todo se encarga Dios. Mira lo que pasa. Sí, Ageo 1, verso 8. Dice el Señor, y pondré. Ahí es donde Dios, ¿qué cosa va a hacer? Va a poner en ella mi voluntad. Curioso, la gente quiere saltarse estos 3 principios básicos, pero quiere de Dios hacer su voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. Sí, pero en la comodidad en la que estás no va a pasar nada. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero
Sube primero, pues. Ven acá arriba y te la digo al oído. No, desde aquí abajo nomás. No, mijito, así no es. Ven, sube, trae la madera, comienza a construir y en la construcción te digo cómo se hace la losa. Me parece hasta coherente. ¿Sí o no? Me parece hasta coherente. Es como que alguien quiere estudiar, pero desde afuera de la universidad. Es absurdo. Gritándole desde la calle al salón. De pronto, si acaso hay una habitación que comunique hacia afuera. Le diga, ¡hey, profesor! Póngame ahí. ¿Qué quieres que te ponga? En la lista, pues. Pero ven, matricúlate. Sí, primerito, matricúlate. Amén. Entra en el aula. Escúchame. Haz las tareas que te voy a mandar. Y entonces adquirirás el título. No, pues ese proceso es muy largo. Ya, y si le traigo una botellita de whisky. Insolente. A mí no me compras con una, con dos, quién sabe. Con una no. Insolente. Claro, un pastor o un maestro o un arquitecto que tiene ética rechaza todas estas cosas. A Dios no se lo puede sobornar para acortar ¿qué cosa? El proceso. No se lo puede. En Dios hay un procedimiento. En Dios, mi amado, hay que subir porque hay que subir. Jesús tenía que subir todos los días al monte. Todos los días. Porque todos los días el Señor Jesús buscaba el monte para ir ¿a qué? A orar. Su oración era la madera, era el combustible que tenía que Dios prender para poder hacer su obra el día de mañana. Todos los días subía al monte a orar. Hermano, no te saltes el proceso. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres como Dios le prometió a este pueblo? Miren, señores, suban al monte, traigan madera, edifiquen mi casa y pondré en ella mi voluntad. Y ahí dice la Biblia, seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cómo poder decir, Señor, glorifícate en esta casa? Si nadie quiere subir, nadie quiere aportar de su vida y nadie quiere hacer nada. Más bien al contrario, se echan la pelota. Es que como él no lee, yo no leo. Como él no se arrodilla, yo no me arrodillo. Como él no ora, entonces yo tampoco voy a orar. Como él no va al culto, pues yo tampoco voy. Así no funciona, mi amado. Pero sí que le pedimos a Dios que se manifieste en el hogar. Que el derrame de su misericordia. No va a suceder. No va a suceder, hermano. Mi intención no va a mover a Dios. Mi obediencia es la que hará que su mano comience a moverse. Y culmino volviendo al texto original, Esdras. Entonces dice en Esdras 5, verso 2, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y para su beneplácito dice la Biblia que con ellos también los profetas de Dios que les ayudaban. Esto, mi amado hermano, dicho de otra forma, en una mano, sí, ustedes, en otra mano yo, dando y dando. Lo mismo puede pasar en un matrimonio. Si la esposa, mi amado, es la que está más interesada, tendrá que involucrar a su marido. Mira, yo hago lo mío, pero tus hijos quieren ver también a su papá clavando rodillas. Quieren ver también, o dirá el esposo, quieren ver a su mamá siendo lo que dice la Biblia, la mujer sabia que edifica el hogar. Esto, mi amado, no es una labor individual, es una labor colectiva, donde el pueblo hace lo suyo y Dios hace también su parte. Donde usted se involucra, amado, Dios también se va a involucrar. Pero si para usted la obra de Dios la recibe con un que me importismo, amado, Dios no va a manifestarse jamás en esa actividad que usted quiere emprender.
exhorto, mi amado, a la iglesia a que vea su vida cristiana con otros ojos. ¿Sí? Mire la vida cristiana con otros ojos. No vea, mi amado, su vida cristiana como un ritual de domingo, donde venimos a escuchar palabra del Señor y una vez salidos de aquí el compromiso ha terminado. No es así, mi amado. Usted, como ejemplo se lo doy, usted es padre no solo el domingo, es todos los días. Y si sale a trabajar, sigue siendo papá. Sí, mi hermano. Y curioso, se la voy a poner más difícil. El día que usted se enferma y Dios no quiera va a parar a un hospital, sigue siendo padre. No importa, mi amado, en qué situación o en qué condición usted esté, su responsabilidad seguirá siendo papá. Porque hasta enfermo y con suero dirá, ¿y cómo se está portando? ¿Es así o no es así, mi hermano? Entienda esto, mi amado, sin importar qué rol usted ocupe en la sociedad, usted sigue siendo un hijo de Dios. Y como tal, tiene, mi amado, tiene una demanda del Señor en su vida. Haga lo que Él desea y yo le aseguro por la Escritura que Él, mi amado, derramará de su gloria y de su gracia sobre usted y sobre todo lo que usted administre. Amén. Porque Dios, mi amado, Dios lo ha prometido. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a prepararnos para la Santa Cena en esta mañana.